Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Se ha dado a conocer recientemente el ranking de aprobación de la consultora llamada Mitofsky sobre la popularidad de presidentes mandatarios en América Latina. Algunos datos son sorpresivos y sobre este tema vamos a incorporar posteriormente a diferentes analistas. Por lo pronto conversamos con don Hernán Posada, analista político desde Colombia. Don Hernán, mucho gusto saludarlo. Don Ricardo, muy buenas tardes, gusto en saludarlo, gracias por invitarme. Primero que nada quisiera preguntarle, ¿qué validez le da usted a este estudio de la encuesta Mitofsky y en qué está basado? Bueno, como la mayoría de las encuestas, pues puede tener ciertos márgenes de error. Yo creo que es una encuesta que está bastante cercana a lo que internamente manejamos nosotros aquí en Panamá, porque evidentemente la última encuesta que se hizo el pasado 1 de julio le daba al presidente Juan Carlos Herrera una aprobación de cerca del 70%. Con relación a la región específicamente, llama la atención que, por ejemplo, en el caso del presidente Varela, pues tiene un ejercicio democrático que no tiene por qué ponerse en duda. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Nicaragua, en el que el presidente aparece con un elevado nivel de popularidad, aun y cuando la práctica democrática en ese país no pareciera ser la más sana. Sí, yo creo que realmente el ejercicio de la democracia en los países latinoamericanos y en el mundo en general es lo que está realmente imperando, y creo que, con todo respeto lo digo, los países que tengan o los mandatarios que tengan otro tipo de pensamiento, pues creo que son minoría en este momento. Hay un común denominador, si pudiéramos llamarlo así, y es que algunos gobernantes a nivel mundial que tienen un carácter, por así decirlo, autoritario, son quienes aparecen con mayor grado de respaldo. Esto va desde Putin hasta Rafael Correa y, como reitero, hasta el mismo Daniel Ortega. Sí, evidentemente tendríamos que incluir a don Evo Morales también, ¿no? En esa lista. Correcto. Yo creo que hay un descontento importante en buena parte de la población de estos países, y que es capitalizada, ese descontento es capitalizado, estos mandatarios que, como sabemos también, otro elemento que los homologa es el hecho de querer permanecer en el poder permanentemente. Como ya sabemos, varios de ellos han legislado a su favor para que esto se dé. Muy bien. Vamos a incorporar a Raúl Campos de la consultora Mitofsky, a quien saludamos. Buenos días o buenas tardes, Ricardo. Quería preguntarte, ¿en qué grado de credibilidad puede tener esta encuesta? ¿Cuáles son la metodología? ¿En qué se basa para que el ciudadano común y corriente tenga credibilidad o tenga respeto por los datos que aquí se adjuntan? A ver, mira, primero siempre tenemos que tener algo consciente. Las encuestas, estas que se preguntan, donde si estás de acuerdo o no con el gobernante, no miden si el gobernante es bueno o malo. O sea, eso siempre hay que tenerlo presente, porque hay quien dice, no, ¿por qué lo evalúan bien si gobierna mal? ¿O por qué lo evalúan mal si gobierna bien? No miden la forma de gobernar, miden su popularidad, que son cosas distintas, porque la popularidad incluso la puedes hasta comprar. Entonces, ahora, las metodologías son distintas, porque cada país es distinto. Hay metodologías en donde la encuesta es en viviendas, otras solo miden las ciudades principales, pero tienen una característica, son permanentes en el tiempo. Cuando se detecta que alguien baja de popularidad, no simplemente baja aplicándole la misma metodología. Entonces, no es que le tengas que creer y de decir que tal porcentaje fueron, no. Esto lo que te hace es un ranking que de alguna manera tiene todas las deficiencias en todos los lugares, entonces parejo, no es injusto, digamos, y que mide los comportamientos. Entonces cuando te dicen Obama se ha comportado, cae Maduro,
siempre hay como una explicación, una crisis económica, un asunto de corrupción que está ligado a esta baja en la popularidad, o un incremento, porque, bueno, en el caso de Dominicana, o sea, el presidente de Dominicana pretende reelegirse y está en campaña permanente, está en el lugar más alto, pero uno entiende por qué, porque no nomás está gobernando, está prácticamente ya en aras de la reelección. Entonces siempre hay una explicación. Entonces, para la gente lo que se le tiene que decir es, no es que la creas o no la creas, interprétala. Roy, si esto es así, ¿qué valor puede tener el estudio en tanto al significado que para la práctica de la democracia requiere saber cuánta popularidad o no tiene un presidente? Mira, sí, yo creo que la pregunta es muy relevante porque una encuesta de opinión de evaluación de la popularidad no es en sí la democracia en sí. No, o sea, no es la democracia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú ves el ranking de los 21 presidentes latinoamericanos o de América, encuentras que entre los 5 primeros hay tres que ya tienen prácticamente 100 o más meses gobernando. O sea, ahí no ves como unas alternancias, ¿no? Tienes, por ejemplo, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Daniel Ortega, que ya están en la centena de meses. O sea, van a llegar a los 10 años gobernando, y entonces dices tú, ¿dónde quedó la democracia, no? Las alternancias, las alternativas para el ciudadano. No, se han mantenido en el poder. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen con base en, puede ser con buenos gobiernos, pero también puede ser con gobiernos populares. Porque la evaluación de gobierno tiene su componente de buen gobierno cuando funciona económicamente, pero también tiene el componente de simpatía personal, de empatía, de programas sociales. Para lograr la popularidad siempre hay distintos métodos, o la impopularidad, que la corrupción te genere impopularidad inmediatamente. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.